vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Con tu
te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Muy buenos días. Hoy es domingo 21 de noviembre y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por poder entrar en sus hogares, como lo hacemos cada 8 días. Y eso nos llena de mucho gozo. Todos estamos en pandemia y vamos a ver qué Dios nos dice a través de una hermosa palabra que estamos predicando en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El tema que hemos puesto a esta enseñanza es: ve y lávate 7 veces y serás limpio. Usted sabe que el número 7 es la plenitud de Dios y la vamos a aplicar como Jesús nos explica aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25 al 27. Vamos a leerlo en tu pantalla. Una vez que lo hayamos leído, vamos a orar. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en ese tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a orar y ponemos esta hermosa palabra en las manos del Señor. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, esta enseñanza que nos das a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Damos gracias, pues, por lo que vas a enseñarnos, que pueda afectar nuestras emociones, Señor, nuestra voluntad y nuestras acciones, nuestro modo de hablar, Señor, y que comprendamos plenamente lo que quieres que hagamos en este tiempo. Por lo que vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra descendencia. El Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. A mí me emociona mucho cuando leo esta palabra que dijo mi Señor y Jesucristo, que había muchas viudas ahí en Israel. Pero nada más fue enviado allá, fíjense nada más. Pero antes de eso dice que hubo allí que el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y luego sigue diciendo mi Señor Jesús, dice que no fueron enviadas varias, sino a una mujer, viuda de Sarepta, de Sidón. Pero te quiero decir que eran enemigos del pueblo de Israel. Y mandó allí precisamente estas regiones a Eliseo. Y dice todavía mi Señor Jesús, dice, muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. Y yo me voy a preguntar cómo Dios, verdaderamente Jesús, hace mención de estos elementos, estas dos cosas tan preciosas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, la mayoría pensamos que, esto lo estoy hablando en el Nuevo Testamento que habla Jesús en Lucas, hizo mención de esto, porque muchos a veces pensamos, no, pues fue en los tiempos de Eliseo, fue en el tiempo antiguo, solamente para Naamán, o la viudita aquella, y todo lo dejamos ahí en el pasado. Y cuando vemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y todos los tiempos, bueno, entonces, ¿dónde queda toda esta hermosa enseñanza que nos da Jesús? Vemos que hasta nos da fechas, las mismas fechas que marcó Elías, de 3 años y 6 meses no hubo agua, y él la menciona. Entonces quiero, antes de seguir con esto, veo que Dios es un Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Porque a veces nosotros, no, fue en el antiguo, que en principio, que ponemos límites. Yo te quiero decir, para Dios no hay límites.
Para Dios todo es posible. Y esta es la enseñanza que vamos a hacer, porque esto está en el Evangelio de Lucas, que registró lo que mi Señor eterno, el de ayer, hoy y siempre, nos dijo. Bien, entonces podemos ver que Jesús nos pone ejemplos de dos famosos profetas del Antiguo Testamento. Fíjense nada más los profetas que él hace y los menciona otras veces. Pero en ambos casos Jesús encontró una fe que no había encontrado en sus paisanos. Él estaba que vino a Nazaret, no le creyeron, no pudo ser, porque no creían. Y entonces esa fe, y lo habló en ese entonces, por eso dice Elías y Eliseo, daban esperanza de que los gentiles serían venidos al pacto de Dios con el pueblo escogido. O sea que nos habla de que los gentiles podíamos entrar, como ahora estamos, en el pueblo de Dios. Y que no nada más somos pueblo, somos hijos, herederos y coherederos de la gracia de la vida. Fíjense, desde entonces ya viene un mensaje de los cuales no les gustó a los religiosos de ese tiempo, escribas, no les gustó, por eso es que tenían contiendas. Pero desde ese entonces Dios nos habla que hizo un pacto con nosotros, incluyéndonos como este varón que vamos a ver, como la viuda y como Rahab, la ramera, y como todos esos que entraron a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso que estamos platicando es muy maravilloso. El caso particular de Naamán el sirio que nos estamos refiriendo, dice que era el favorito rey de Siria, era el general de su ejército, era el que comandaba todo, pero era valiente, era rico y poderoso este Naamán. A Naamán se le atribuye el logro de que en ese periodo que él estuvo allá, bajó mucho la tensión de golpeteo, de guerras que tenía con Israel. Y esto nos anima verdaderamente cómo Dios utiliza gente, ¿no? Pero tenía un problema, era leproso. Es una enfermedad incurable. Ese era su defecto nada más, fíjense nada más. Por eso leemos en la palabra, en la Escritura, en 2 Reyes 5:1, dice, Naamán era general del ejército del rey de Siria, dice la Escritura. Y dice, era varón grande delante de su Señor. ¿Qué quiere decir? Que tenía autoridad grande. Y tenía además, lo quería mucho el rey de Siria. Por medio de él, mucha atención en esto que vamos a leer. Dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice, era este hombre valeroso en extremo y leproso, pero leproso. Fíjense nada más, usando un varón Dios que no era del pueblo, fuera de eso, pero además dice que Dios a este varón lo había usado, pues, para salvar al propio enemigo, imagínense. Y uno dice, ¿por qué? Pues si eran enemigos, sí. Pero la tierra y la plenitud es de Dios. Y ahí entramos todos. Entonces necesitamos entender, todo esto lo estoy platicando para que tengamos que entender el poderío que tenía Naamán en ese entonces, para poder comprender, ¿me explico?, la magnitud del milagro que iba a suceder en su vida. Por eso necesitamos saber que no era cualquiera, era un hombre poderoso. Si entendemos esto, vamos a poder entender parte de lo que tú y yo, que no somos nada, mucho menos de este hombre, pero él se humilló, cosa que tú muchas veces ni lo haces. Pero vamos a seguir leyendo. Hay muchas enseñanzas que podemos rescatar de la vida de Naamán. Sin embargo, resaltan 3 eventos que vamos a mencionar ahorita, que fueron los que provocaron el milagro de la sanidad de este famoso general. Número 1, evangelismo oportuno. ¿Cuánto hemos hablado mucho del evangelismo? Pues vamos a hablar algo del evangelismo profundo.
Por eso digo, tal vez no comprendes la razón por qué insistimos tanto para que tú y yo compartamos el Evangelio. Tengo un año pidiendo que compartas. ¿A quiénes? A tus conocidos, tu esposa, tu mujer, tus hijos, en fin, y todos amigos y familiares. ¿No sabes a quién podría Dios alcanzar si tú usaras el hermoso evangelismo? Que tu pasión fuera las almas, como lo es para Dios. Eso es lo importante. Naamán tenía, pues, entonces vemos la historia, que Naamán tenía una esclava judía que había sido llevada de Siria. Desde joven habían capturado a esta niña. Esta mujer, al dar testimonio de su Dios en la tierra extranjera, porque él estaba ya no en Israel, estaba en otros lados, estaba en una tierra extranjera siendo esclava, fue la que provocó el milagro en la vida de Naamán en Sirio. Una mujer israelita que estaba ahí de esclava sirviéndole a agua, como vemos ahorita en la Escritura. Si esta pequeña sierva no hubiera sido instruida por sus padres en el conocimiento del Dios verdadero, no hubiera sido un instrumento tan grande. Por eso es importante que tú y yo, en este tiempo, nuestra generación, tus hijos, deben aprender las bases del conocimiento de nuestro Dios. Porque no podemos ya más. Deja de todas las cosas que andas haciendo, que además son infructuosas, dedícate a sembrar bien la palabra de Dios en toda tu descendencia, en tus hijos, nietos y bisnietos, según la etapa que estés. Leemos en 2 Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 3. Vamos a seguir hablando de esta muchacha preciosa, lo que dice la Escritura. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas. En ese tiempo habían bandas, pues, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjense, nada más la habían robado, allí la habían asaltado, la llevaron cautiva. Fíjense nada más, aquí entra esta preciosa mujer. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Fíjense nada más, qué tremendo. Vuelvo a repetir lo que estamos leyendo en el versículo 3. Esta dijo a su señora, esta muchachita, que así había sido esclava y que le servía a la mujer de Naamán, dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Dice nada más, sabía el lugar, tenía información, dónde estaba el profeta de Dios, pero sobre todo, en un pueblo que no creía de Dios, manda a que vaya a pedirle que él sanara a su esposo, a Naamán, de la lepra. Fíjense nada más, esta mujer, me estoy refiriendo a la muchachita, nuestra buena hermana allí de Israel, la muchacha, esta mujer no tuvo una vida fácil. Fue secuestrada en medio de una guerra de Israel con Siria y se la llevaron. Fue esclavizada para trabajar con la esposa de Naamán. Aún con todo esto, aún por medio de todo lo que sufrió esta muchacha, nunca dejó de proclamar la grandeza de Dios. ¡Qué tremendo! No le importó. Ella sabía quién era su Dios. Cosa que tú sabes, ni siquiera mueve los oídos, hombre. Eso es lo que nos motiva a creer en Dios. ¿Qué estás haciendo allá? Muchos viven quejándose por su sufrimiento, muchos están criticándose, muchos, ya no vivo, ya estoy muy cansado, muy esto, señalando a otros, chismoseando, y se olvidan de la grandeza de Dios. Están quejándose, ya no aguanto el trabajo, son muchas horas, de aquí a que yo llegue a la casa. Y te olvidas de todo. Esta muchacha sufrió más. Sufrió más que tú y que yo, hombre. Y puso adelante el nombre del Señor. Aquella esclava judía, yo te quiero decir, marcó la vida de toda una familia por su testimonio. Porque ella sabía
quién era el Dios de Israel y quién era el Dios del universo. Dios permitió que esta mujer, considerada como una misionera involuntaria, porque no fue voluntario, sino la agarraron, la llevaron allá, fuera esclavizada. ¿Pero sabes por qué? Porque esta mujer verdaderamente fue a formar parte del propósito, de un propósito muy grande, como es el que estamos hablando, de este famoso Naamán el sirio. Fíjate nada más. En medio de todo esto podemos ver que ella tenía un propósito de estar esclava allí. Y tú ni eres esclavo, ni eres nada. No inventes, hombre. Ella fue una pérdida irreparable para sus padres. ¿Tú crees que no lloraron por ella? Ellos extrañaron a esta muchacha. Ella sufrió inesperadamente, porque no lo esperaba lo que iba a pasar allá. Sin embargo, el honor que recibió en el cielo fue mucho más grande que su sufrimiento terrenal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es para que uno sienta toques, pues, que no estamos llevando la palabra de Dios. Número 2, un arrepentimiento verdadero. Estamos hablando de Naamán, estamos en la introducción. Inmediatamente después de haber escuchado a su esclava, óyelo bien, Naamán solicitó al rey de Siria permiso para ir a ver al profeta Eliseo. Fíjate nada más, conforme oyó él que había oportunidad para Susana, era famoso, era rico, tenía tantas cosas. Dios lo usó en medio de eso para salvar a Siria, inclusive a Siria. Imagínate cómo es que este varón escuchó a esta y fue a su jefe. Por eso leemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 4 y 5. Vamos a leerlo en tu pantalla. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Naamán fue a ver al rey. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, no va solo mi campeón, tú eres mi cuate, mi general, ve a verlo y yo voy a dar cartas al rey de Israel para que te atienda. Guardando los protocolos de embajadores, de todo eso, él guardó el rey esto. Y dice, y salió pues él, Amán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y te digo por qué, porque este hombre, Naamán, era hombre bajo autoridad. Y yo te quiero decir a ti, nunca estás sujeta, siempre estás pensando, estás criticando, quieres hacer tantas cosas, te crees el evangelista y no evangelizas ni una pulga, haces puras barbaridades y todavía no te sometes, ingrato o ingrata, rebelde, sin causa. Y aquí yo te quiero decir, aquí es donde comienza a suceder los milagros de la vida de Naamán. En este preciso momento, cuando el rey le da ya la autoridad, anhelaba, Amán deseaba ser sanado y buscó permiso inmediatamente después de escuchar el evangelio. Había evangelio desde entonces. No, hombre, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Escuchó la buena nueva que él podía ser sano. Usó su propio dinero, su propia ropa para emprender el viaje. No esperó a alguien más lo hiciera por él, sino se hizo responsable de su propia vida. Dijo, no, para esto no voy a mandar. Podía tener autoridad sobre todo el ejército. Que quede bien claro. Era un imperio en ese entonces, no cualquier cosa. Sin embargo, se sometía y eso le valió. Pero además de eso, él dijo, no puedo ver a mis generales, yo soy el que necesito eso. ¿Tú quieres que fulano, sultano, no más? No, mi querido joven o jovencita o patrimonio, no. Se hizo el responsable de su propia vida.
Es lo que nosotros no aprendemos. Siempre le damos la culpa a fulano, sotano, y ni siquiera tiene la autoridad de este general. Pudo haber enviado, pero él dijo, yo lo voy a hacer. No pidió que el profeta viniera a él, porque otra cosa, oye, pues ya que sabes ahí, dile que yo soy el famoso general de Siria. Israel está sometido bajo nuestra autoridad, todo eso. Él pudo haberle dicho eso, y ¿sabes qué? No lo dijo. No, él no pidió que Eliseo viniera, sino dejó su orgullo y su posición y fue a ver en forma personal a Eliseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, no sé si estés viendo la grandeza de este cuate y cómo él fue directamente. Joram, el rey de Israel, no estaba preparado para recibir a Naamán. Pensó que era un pretexto para hacerle guerra, así pensó su cabecita. No tenía idea que Dios quería hacer lo que Dios quería hacer. E inmediatamente intervino el profeta Eliseo para darle la luz a estos canijos ignorantes. ¿Por qué? Porque dice en Segunda de Reyes, fíjense nada más, lo que le estoy diciendo es muy, porque lo vamos a leer en la palabra de tu pantalla, vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 7 y 8, la versión Dios habla hoy, dice, óiganlo bien, cuando el rey de Israel leyó la carta, o sea que fue ya Naamán con las cartas de su rey de Siria, se presenta y dice aquí la palabra, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que le da la vida y la quita? Porque para que me mande a este hombre para que le cure de lepra. Fíjense nada más, qué ignorante. Ni las cartas diplomáticas le sirvieron porque no sabía de la diplomacia. Fíjense bien y verán, fíjense bien y verán, buscando un pretexto contra mí. Al enterarse, fíjense nada más, ahí se estaba quejando rompiendo esa ropa. ¿Por qué esas barbaridades? ¿Por qué el rey de Israel de Samaria lee esta parte y no le cae el 20? Por ignorante, dile que está a tu lado, no seas ignorante, tienes que leer la palabra de Dios y quieres que creerle a Dios. Seguimos leyendo en el versículo 8, al enterarse el profeta Eliseo de que el rey había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Le dice a Joram. ¿Por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme, le dice, fíjese la más que autoridad. Le dice, que venga este hombre a verme, que venga a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Qué tremendo. La ignorancia del rey a lo que el profeta sabía perfectamente. Naamán pues se presentó a la puerta y va el buen Amán. Naamán se presentó frente a la puerta de la casa de Eliseo, esperando verlo. Al salir, en levantar su mano, clamando a Dios y dar la orden para que fuera sanado. Y sin embargo, Eliseo mandó un mensajero con instrucciones claras para que él pudiera recibir el milagro. Cuando vemos que un cuate así tan grande, que lo menos que tiene que acercarse, pues una atención, ¿no? Pues ahí no la hubo. Y vamos a ver las cosas. Esto nos muestra que Naamán necesitaba ser quebrantado. Como tú y yo andamos muy allá creyéndonos que te subes un ladrillo, te crees esto, te crees lo otro. Por favor, ya no te andes mareando, hombre. Pero este Naamán tenía por qué, pero tú ni yo a veces no presentamos nada y te crees el opus ultra. No te marees, hombre, este cuate, este sí tenía por qué, ¿y tú? Porque eres general de un ejército, el más poderoso de ese entonces, no inventes. Entonces Naamán tenía que ser tratada por Dios, completamente su mente necesitaba ser limpiada de su forma de pensar, no nada más su cuerpo, su mente. Para que Dios actúe también tiene que el lavamiento de la palabra, hombre. No es así. Por eso vemos en Segunda de Reyes, lo que yo te estoy platicando, dice, según la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, dice, Naamán
se fue enojado diciendo, porque digo, pues no voy a recibir, me voy. He aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, el profeta saldrá como estaba el famoso Naamán, saldrá él luego, y estando de pie, eso pensó, él invocará a Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar donde estaba la lepra, y dice, y sanará la lepra. Eso pensó en su cabecita Naamán. Habana y Fabar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y tenía razón. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Porque le había mandado Eliseo a que se sumergiera allí 7 veces. Y que se da la vuelta y que se quiere ir ¿cómo deben un apellido por allá? Villalobos, un Splinger o un Martínez o un... Vaya, no inventes. Se fue enojado porque no lo atendieron. Si te dejas llevar por tu enojo y te vas, ¿quién es el que pierde? Dios nos dice, si eres bueno para ti lo serás, si eres malo pagarás tú solo. Entonces, ¿cuál es la bronca que traes interna? ¿Quién es el que está impidiendo actuar a Dios en tu vida? El obrar en Dios en tu vida. Dile que está a tu lado tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Eso es lo que te está impidiendo conocer a Dios en tu vida. Vamos a terminar esta segunda parte. Segunda de Reyes 5, 13, 14. Fíjense, nada más leemos lo que dice la palabra de Dios. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo a Naamán, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y esto quiere decir que le dijeron, vaya, si el profeta te hubiera mandado otras cosas más difíciles, ir allá, matar gente, o ve tú a saber, más difíciles. Y le digo, mi Señor, Padre mío, ¿tú no lo harías? Hijo, mano, qué tremendo, ¿no? Dice, ¿viste eso? Entonces, ¿sabe qué? La Escritura nos dice algo maravilloso. Y entonces, Naamán reflexionó y dijo, sí, yo puedo hacer cosas mayores por mi sanidad. ¿Por qué no voy a hacer algo tan sencillo? Y esto va para ti, para mí. Porque es muy problemático lo que Dios te dice, que cambies tu carácter y toda esa cosa. No te está trabajando, que te metes un año a trabajar para ganar y dárselo. Nada de eso. Pero vemos acá en el capítulo, el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¡Wow! Se sometió, se humilló, dejó todo aquello que traía cargando toda su vida y se humilló. Cuando él se humilló, este varón, a la palabra del varón de Dios, dice la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Qué tremendo. Y quedó limpio. Entonces podemos ver el número 3, que hay un fruto agradable. Hay una respuesta de Dios para ti y para mí. Es algo maravilloso cuando vemos esto. Por eso mi Jesús nos manda esta relación, este relato, para que tú sepas y yo sepas que dejes de poner candados a Dios. Es que a mí me enseñaron esto, que a mí me enseñaron lo otro, es que yo digo acá, fue para el tiempo de Jesús, fueron los primeros discípulos, y acá ¿qué me vas a explicar si es el Antiguo Testamento y mi Señor Jesús lo está diciendo? Cambia tus candados, ingrato. Es que yo no canto, yo no hago esto, yo no hago puras... No inventen, hombre. Estamos hablando palabra de Dios para este tiempo, que tú y yo tenemos que ponernos las pilas,
por la gran responsabilidad que tenemos. Entonces, pero para todo esto hay un fruto agradable, hombre. Naamán venció sus 2 enemigos. Él tenía 2 enemigos como los tienes tú y los tengo yo. Número 1, ¿el qué? El yo orgulloso. El yo orgulloso. Número 1. Y número 2, el yo que lo cuestiona todo. Él lo venció. Naamán hizo exactamente lo que Eliseo le dijo que hiciera. Yo me imagino, esto sí lo dejo, cada zambullida en el Jordán fue un paso de fe. Confiando en que la palabra de Dios a través del profeta, que le dijo cada vez que se sumergiera, él se iba a enfrentar a ciertos pensamientos, esto lo digo yo. Número 1, cuando se metió la primera vez al agua, la primera zancadilla, este río es despreciable. Hay mejores ríos en Damasco, porque es lo que pensaba, según la Escritura. 2, este Eliseo me menosprecia, este profeta me menosprecia, era la segunda zambullida, Eliseo me menosprecia al mandarme un mensajero, ni siquiera salió él, salió su criado. Ahí va la segunda de dudas que estaban ahí luchando su cabecita, ¿no? 3, puedo pagar el mejor tratamiento. Y aquí estoy aquí humillándome en un río sucio, como él lo tomaba en cuenta. Y el 4, otra vez pensando qué cosa. Y el 5, ¡wow! El 6, por obediencia. Y el 7, con esto cumplo 7 veces. ¿Y sabes qué? Se provocó el milagro por la obediencia. Aún con medio de los conflictos de mente que puedes tú tener, que este día puedes tú hacer 7 veces para ver si cambia tu manera de pensar. El milagro sucedió. Naamán no solo fue lavado por fuera, también fue lavado por dentro. Como platiqué todo esto, argumentos. Es como si el Espíritu Santo hubiera usado este acto como bautismo a Naamán, que entró en el río. Entró un hombre diferente, con muchos problemas en su vida. Un hombre con tanto éxito, un hombre poderoso, un hombre conocía la riqueza y el poder que entró allí. Un hombre con una autoridad, un hombre leproso. Ese Naamán entró al río. Pero al salir, nació un hombre que estaba naciendo de nuevo. Este hombre nació de nuevo. Y yo te quiero decir que este hombre, porque ya vamos a terminar, en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 15 al 16, y dice la palabra de Dios, y se volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, y entonces ya estaba ya Eliseo, y le dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no se lo aceptaré. Y le instaba que aceptaba alguna cosa suya, pero el varón no quiso. Eliseo demostró que un milagro de Dios no tiene precio. Un milagro de Dios no tiene precio. No se le puede asignar un precio a algo invaluable que viene de Dios.
Yo te quiero decir, no estoy en contra de eso, pero no podemos cobrar por un milagro. Entonces ellos, trae tu casa, trae tu esto, porque Dios te va a hacer eso. No es cierto, porque los milagros son el regalo hermosísimo de nuestro Dios. ¿Para qué que lo pide? Nada más se requiere fe. Ay, que son del pasado. No, se requiere fe. Quita tus candados. De inmediato Naamán, al ser un hombre bajo autoridad, un estratega, se anticipó y oró a Dios pidiendo perdón por sus actos futuros, cosa que yo no, ¿cuáles fueron tus futuros, tus pecados futuros? Él pidió perdón por sus actos futuros, ya que Dios le había quitado, ¿qué? Su idolatría. ¿Te das cuenta que le quitó la idolatría? ¿Y en qué nos basamos? Porque vamos a leer la palabra de Dios. Entonces Naamán dijo, fíjense nada más, le estaba hablando con Eliseo, aquel que lo había despreciado, que no le mandó, ahora ya estaba delante de él. Pero entonces Naamán le dijo a Eliseo, te ruego pues, de esta tierra no dará a tu siervo una carga de un par de mulas, porque de aquí, óiganlo bien, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No voy a ofrecer más a todos los dioses de Siria, entonces, no, yo nomás voy a dedicar a Jehová mis sacrificios, mis ofrendas. En esto, fíjense nada más, le dice en esto, Jehová, dijo en esto, perdone Jehová a su siervo, que cuando a mi señor entrara en el templo de Rimón, era su dios de ellos, para adorar a él, y se apoyara en un momento, me da una orden, se apoyara en mi brazo, y yo también pasara con él el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a su siervo. ¿Qué quería decir? Un temor grande por Dios, por lo que había hecho. Le quitó la ceguera espiritual. Que no iba a ofrecerles dioses, pero como era un hombre bajo autoridad de su rey, le pidió perdón a Dios. Por si mi rey me pide que le acompañe, por favor no tome en cuenta, porque no está dentro de mi corazón. ¿Cuántas barbaridades es tu hombre? Ni siquiera tomas en cuenta esta preciosa palabra. Como oficial del gobierno de Siria, se esperaba que Naamán participara en una adoración a sus dioses por obediencia, y le pide esto a Eliseo. Pero pidió permiso a Eliseo, fíjense nada más, así ya empezó la autoridad para dirigir su corazón a Jehová, incluso cuando se encontrara en el templo. Le pidió esto al Eliseo. ¿Y saben lo que contestó Eliseo? Algo muy sencillo. Yo no sé por qué complicas tantas las cosas de Dios, hombre. Le dice en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 19, y le dijo el profeta, le dijo, ve en paz. ¿Qué le quiso decir? No te preocupes, Dios no lo va a tomar en cuenta. Y se fue, y se fue. Naamán, con nueva piel, nuevo nacimiento, nueva estructura, un Dios que le contestó lo que ningún Dios en la tierra pudo habérselo hecho. ¿No es maravilloso? Entonces tú, ¿por qué tantos brincos estando en el suelo tan parejo? Ingratos chaparros que están a tu lado. No manchen, no inventen. Bien, yo te quiero decir, cuando te atreves a predicar la palabra, los milagros comienzan a suceder a tu alrededor. Dios solo necesita que tú abras la boca para proclamar la verdad y que esta verdad le traiga libertad a todos los que te rodean.
Yo hablo de tu casa, yo hablo de tus hijos, yo hablo de tus familiares. No estoy hablando de otra cosa como Eliseo agarró a esta preciosa mujer, creyó que el Dios de Israel, porque de ahí nace el milagro de esta mujer, que el Dios de Israel podía curar su lepra. Esta muchacha, no sé su nombre, ni lo conozco, ni lo hace, pero fue una mujer que se atrevió a creerle a nuestro Dios, tu Dios y mi Dios. Por eso tienes que hablar la lengua, la boca. Tienes que decirle a los que están muriendo que hay esperanza. No puedes esperar. Es que, ¿qué tal si no que ya no es tu bronca, como dice el profeta que está hablando de Ezequiel? Lo que sí te sé decir, que si no abres la boca, la sangre de esas personas están sobre tu cabeza y no tienes excusa ni pretexto. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque podemos entender los propósitos que tienes para nosotros y la gran responsabilidad que tenemos para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar estas cosas que nos estorban, estos muros, estos tremendos pensamientos, candados que ponemos, que no deben estar en nosotros, Señor, sino creer profundamente en estos tiempos difíciles de pandemia, que tú eres la respuesta, Señor, para este tiempo. Úsanos, Señor, lo único que te pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.